poco el funcionamiento de los gases ideales de cara a poder resolver luego ejercicios aplicándolas, pero a un nivel de segundo de la ESO, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, lo primero que tener en nuestra mente es cómo es un gas. Un gas es un conjunto de moléculas, como vemos en esta imagen, que se mueven aleatoriamente y a lo loco, con una elevada velocidad, muy alejadas unas de otras, de tal manera que ese movimiento es rectilíneo hasta que chocan con algo, ¿vale? Entonces, esa es la idea que tenemos que tener en la cabeza. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues resulta que son trillones de moléculas. Yo no puedo explicar lo que va a hacer un gas en función de trillones de moléculas moviéndose, porque es imposible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar magnitudes físicas que yo sí pueda medir. Y esas magnitudes que yo sí puedo medir van a ser la presión, que está relacionada con el choque de las moléculas contra las paredes del recipiente, el volumen, que está relacionado con el espacio que va a ocupar, y la temperatura. La temperatura, sí, se mide con un termómetro, pero está relacionada con la velocidad media de las moléculas del gas. De tal manera que a mayor temperatura, mayor velocidad media van a tener estas moléculas. Las tres se relacionan entre sí, están muy vinculadas unas con otras. Y entonces, claro, cuando yo modifico una, pues las otras van a ver su valor modificado. Y yo quiero saber, si duplico la temperatura, ¿qué pasa con el volumen, ¿no? Y si cambio el volumen, ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, eso es bastante complicado de ver, ¿eh? Entonces, la idea que surge es la siguiente. El modelo más fácil de estudiar un gas es este que tenemos aquí. Es un envase, un recipiente que contiene el gas con una tapa, una parte superior móvil, ¿eh? Esto es lo que llamamos un pistón, de tal manera que puede subir y bajar. Claro, cuando baja el pistón, como cuando estamos viendo el dibujo 1 al dibujo 2, pues el volumen va a disminuir porque el gas ocupa menos espacio, claro, no tiene tanto sitio para moverse. También va a ocurrir una cosa, y es que la presión va a cambiar, ¿eh?, de un lado a otro. Aquí, por ejemplo, va a haber más choque, las moléculas tienen menos espacio para moverse y rápidamente van a chocar con las paredes, ¿no? Y bueno, y también podemos utilizar, poner aquí un fuego, vamos a poner un mechero y podemos ir calentándolo y ver qué pasa, ¿no? En una palabra, que yo puedo modificar presión, volumen y temperatura con un instrumental parecido, ¿no?, a esto que tengo aquí. Pero claro, como las tres cambian, están relacionadas entre sí, pues si yo cambio la presión, el volumen cambia, pero la temperatura también. Y entonces, la pregunta es, claro, ¿el volumen ha cambiado porque cambió la presión o porque ha cambiado la temperatura? Como un daño colateral. Bueno, para evitarlo hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí como tres interruptores, que es la presión, el volumen y la temperatura, y lo que vamos a hacer es dejar uno constante, uno fijado, no le vamos a mover. Mirad, aquí en este pistón, por ejemplo, podemos ver muy fácil cómo podemos dejar el volumen constante. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues esta la tapa que puede subir o bajar y cambiar el volumen de la que está ahí dentro, la podemos dejar con un pasador aquí bloqueada, de tal manera que ni suba ni baje. Entonces el gas le puedo calentar, le puedo enfriar, pero el volumen no va a cambiar porque ni el envase, el recipiente se va a hacer más grande, ni la tapa va a subir o bajar, que es lo que está pasando aquí en este dibujo del 1 al 2. Entonces yo tengo ahí el volumen a constante, ¿no? Le hemos fijado. Entonces, este le tenemos fijado y todo lo que le pasa a la presión va a repercutir en la temperatura. Es decir, yo aquí lo que voy a tener es que poder analizar el cambio en la temperatura cuando cambie la presión y viceversa. Esa es una de las leyes de los gases ideales. Va a desembocar una ley de gases ideales que se llama la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac solo va a ocurrir cuando el volumen es constante, ¿vale? Y eso nos lo van a decir en los ejercicios, ¿eh? A volumen constante. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Que la presión partido por la temperatura al comienzo, aquí, va a ser igual a la presión que va a tener el gas después, partido por la temperatura a la que se encuentre. Pero el volumen va a ser constante, ¿vale? El segundo caso
Claro, tenemos tres interruptores, pues vamos a dejar otro constante. Por ejemplo, vamos a dejar la presión constante. Entonces yo aquí voy a dejar la presión fija, sin que cambie, y voy a permitir que el volumen y la temperatura varíen libremente. Bueno, libremente no, porque el uno va a depender del otro. Entonces, cuando cambie el volumen, va a cambiar la temperatura. Básicamente es esto, ¿ves? Aquí ya no tengo los pasadores, quitamos los pasadores, el volumen va a subir o bajar, y por tanto, el volumen va a cambiar y la temperatura también cuando yo me ponga aquí a calentar o a enfriar, ¿eh? Entonces ahí tengo a presión constante la ley de Charles. La ley de Charles, que tendríamos que es a presión constante. Y tendríamos que el volumen partido por la temperatura antes va a ser igual que el volumen partido por la temperatura después. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos en el siguiente vídeo un ejercicio práctico, ¿no? Y claro, ¿qué nos queda? Pues sí, efectivamente, nos queda que la temperatura permanezca constante, es decir, no tocamos este interruptor, no le cambiamos. Entonces, todo el cambio que ocurre en la presión va a repercutir en un cambio en el volumen, pero la temperatura no va a cambiar. Y esa es la ley de Boyle, que nos va a decir que la presión antes por el volumen que ocupa el gas va a ser igual a la presión que va a tener el gas después por el volumen que ocupe después. ¿De acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver un ejercicio con numérico sobre la ley de Boyle.